Heridas de la infancia tuvimos todos y las seguimos arrastrando en el presente, en quiénes somos, qué personalidad tenemos y en las cosas que manifestamos en nuestra vida, situaciones, personas que atraemos. Entonces, en este video te voy a dejar 3 claves para poder trabajar esas heridas y un orden específico en el que vamos a trabajarlas. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y te quiero acompañar en tu evolución personal. En este video contándote las bases para que empieces a sanar esas heridas que ya descubriste en vos. Lo primero que te voy a preguntar entonces es, ¿qué sentiste, qué te pasó por dentro cuando notaste, te reflejaste, te viste espejado en determinada herida? Entonces me vi reflejada en la herida de injusticia, en la herida de abandono, de rechazo, humillación, la que sea. ¿Qué te pasó en ese instante? Porque a veces, sin darnos cuenta, aparece la culpa. Entonces, el primer factor que vamos a trabajar es en reconocer si aparece, si existe en nosotros esta culpa por cargar con estas heridas o no. Si no aparece, buenísimo, podemos avanzar con los siguientes pasos, pero si efectivamente aparece la culpa, que es muy frecuente, tenemos que trabajarla, porque necesitamos soltar esa culpa que cargamos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de pronto, en este presente, en el ahora, con un nivel de conciencia que no es el que teníamos antes, pudiendo reconocer que existen estas heridas que se sembraron en nosotros en el determinado momento de la infancia, cargamos con la culpa de la forma en la que nos hemos tratado en los últimos años a nosotros mismos. Entonces, si he sido muy perfeccionista, muy duro conmigo mismo por cargar con la herida de injusticia, me siento culpable por la forma en la que me traté. Si he sido una persona introvertida, tímida, que se sentía potencialmente humillada, avergonzada y por lo tanto se retraía, y entonces hoy que lo veo, hoy que veo la herida de humillación y me espeja esta información que se interna, me siento culpable por haberme dejado estar en ese estado por tantos años. Entonces así con cada herida podemos ir reconociendo si efectivamente yo estoy sintiendo culpa por reconocer que el trato que me di en los últimos años o toda una vida no ha sido el más amoroso hacia mí mismo. ¿Y qué pasa con esta culpa si no la trabajamos? Esta culpa lo que hace es que vayamos a buscar un castigo, un no merecimiento, un no amor. ¿Por qué? Porque supuestamente, según nuestra mente, el castigo expira la culpa. Entonces, si me castigo ya, estoy suavizando esta culpa, me estoy dejando lavar esta culpa, por decirlo de alguna forma. Y la realidad es que este castigo no va a lavar ninguna culpa, no se la va a llevar a ningún lado, y lo único que voy a estar haciendo es arrastrar situaciones que no me benefician con la supuesta idea inconsciente de que así elimino esta culpa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trabajar directamente con la culpa. La reconozco, la identifico, veo qué es concretamente lo que me hace sentir esta sensación de culpa, esta incomodidad emocional que se relaciona con la culpa, y la trabajo desde ese lugar. ¿Cómo? Reconociendo mi humano. Reconociendo mi humano que está en un proceso de evolución del alma, de evolución personal, y que carga heridas justamente para avanzar en su evolución, para aprender. Y que estas heridas que pudiste venir arrastrando tienen que ver con tu historia, tienen que ver con vos y tienen que ver con la transformación que vino a hacer tu alma en este punto de tu historia de vida. Así que te invito a verte con esa tolerancia, con ese amor, con esa empatía y con este reconocimiento humano para poder ir trabajando en eliminar esa culpa. En este punto en el que estamos revisando la culpa, entonces vamos a revisar la culpa hacia nosotros mismos y también la culpa que puede existir hacia nuestros progenitores, hacia mamá o papá, según cada herida que estemos trabajando. Entonces voy a replantearme, voy a querer ver, voy a poner luz sobre la idea de si estoy cargando esa culpa sobre mis padres o no. Porque si yo estoy teniendo la idea de que por la culpa de mamá no tengo la autoestima que querría, por la culpa de papá no consigo buenos trabajos o lo que fuera, si tengo ese pensamiento interno, aunque sea inconsciente, me va a estar limitando. ¿En qué? Me va a estar limitando en la exploración de una vida con responsabilidad individual, de una vida adulta, de una vida en la que puedo manifestarme de la forma en la que yo hoy elija, y me va a estar limitando en mi vínculo con estos progenitores. Porque inconscientemente
puedo estar afectando negativamente estos vínculos si yo sigo con la idea inconsciente o consciente de que por culpa de mis padres hoy mi vida es la que es. Por culpa de mis padres soy quien soy y no otra persona supuestamente mejor. Entonces, revisar las culpas hacia mí mismo y revisar las culpas hacia mis padres va a ser súper liberador. Y es importante no quedarnos con la primera idea de, no, eso a mí no me pasa. No, anda y revisalo. Podés ponerte a escribir y ver qué surge, ver si conectás con ideas que sí te den una pista, una señal de que sí existe esa, aunque sea pequeña, esa sensación de culpa, o que estoy cargando de cierta forma con la culpa a mis padres, a uno u otro, mamá o papá. Lo vamos a revisar para poder trabajarlo. Y en este caso, si puedo identificar que efectivamente estoy cargando a mamá o a papá con culpas, lo que puedo hacer es lo mismo que mencionamos para liberarnos de la culpa a nosotros mismos. Reconocer los humanos, reconocer los almas que están transitando la vida para evolucionar, ¿sí? Y reconocer que más allá de ser mamá o papá para nosotros, son personas que están explorando su vida y que tienen también derecho a actuar como humanos, que van a ir actuando de una forma u otra y que eso nos pudo haber afectado de una forma u otra. Ellos también están evolucionando de la misma forma que vos, entonces en este reconocimiento humano es que vamos a poder empezar a soltar estas cargas de culpa. Segundo punto, que para mí es el más importante cuando trabajamos cualquier herida, tiene que ver con el perdón. El perdonarme a mí mismo y el perdonar a mamá y a papá, que son los protagonistas de esta historia, ¿no? De la formación de las heridas, de cuando se siembran esas heridas en nosotros. Pero el perdón no visto desde un lugar en el que estoy juzgando al otro, desde un lugar en el que estoy reconociendo que el otro cometió un supuesto error o yo cometí un supuesto error, sino desde un lugar en el que elimino el juicio, en el que ya no hay juicio, por lo tanto, en realidad no hay nada que perdonar o no perdonar porque ya no lo estoy juzgando. Entonces ya no me estoy juzgando, ya no estoy juzgando a mamá, a papá, ya no me estoy encasillando o encasillándolos en un determinado rol, en quién deberían haber sido, en que si papá hubiera sido distinto, yo hoy tendría una vida distinta, sería una persona distinta, ¿no? Entonces, si puedo bajar ese juicio, si puedo llevarlo a juicio cero, entonces ahí voy a estar conectando con el verdadero perdón, con un perdón genuino, con un perdón en el que reconozco al otro y me reconozco a mí como seres humanos haciendo lo mejor posible en esta experiencia de vida y que justamente atravesamos situaciones que son beneficiosas para nuestra evolución personal, que tienen que ver con nuestro camino. Y seguramente si al día de hoy estás atravesando situaciones o te estás conectando con aspectos de personalidad tuyos que no te hacen feliz, que no te gustan, que te gustaría transformarlos, entonces puede que sea más difícil, que te sea más complejo conectar con este juicio cero, con este perdón absoluto, pero paso a paso, conectando primero con tus aspectos más humanos y después dándote lugar a conectar con los aspectos más humanos de los demás, es que vas a poder acercarte a ver a mamá y a papá, a estas figuras de tanta importancia, desde un lugar de cero juicio, desde un lugar de perdón genuino hacia vos mismo y hacia ellos. Tercer punto súper importante para el trabajo de las heridas, para sanarlas, tiene que ver con conectar con la presencia de la vergüenza. Si realmente estoy sintiendo vergüenza, tengo que reconocerlo para poder trabajarlo. Entonces, voy a ir a la vergüenza que puede aparecer en el presente o la vergüenza que puede aparecer cuando yo pienso en ese pasado en el que se sembró la herida. Entonces, me puedo estar avergonzando por el contexto familiar en el que yo construí esa herida, me puedo estar avergonzando por la relación disfuncional entre mamá y papá o por el vínculo que yo tenía directamente con papá o directamente con mamá. Hay diferentes aspectos que me pueden estar generando internamente la sensación de vergüenza. Y si existe en mí esa sensación de vergüenza, necesito reconocerla y trabajarla, porque si no la trabajo yo, no la va a trabajar nadie. Entonces, trabajamos la culpa, trabajamos el perdón y trabajamos la vergüenza. ¿Cómo trabajamos la vergüenza? En parte de la misma forma que trabajamos el perdón, llegando a un juicio cero, a un reconocimiento de seres humanos. Por otro lado, lo vamos a trabajar con esto de la comparación, con reconocer si me estoy comparando, con qué me estoy comparando.
Entonces, si me avergüenza la infancia, si me avergüenza ese contexto familiar o esas relaciones que yo vivía en la infancia, voy a prestar atención a con qué otras situaciones, con qué otras relaciones puedo estar comparando, como para que la que yo viví me haga sentir esta vergüenza. Porque probablemente lo esté comparando con ideas que son ideales, supuestamente perfectas, de una familia, de un tipo de vínculos que no es humano, que en realidad no existe. Que si de afuera creemos que existe, es porque no lo estamos viviendo de adentro. Cuando vemos el ejemplo de otras personas, ¿no? O de la misma infancia, pero otras familias que pudiéramos ver, no estábamos viendo el total de la imagen, no estábamos viviendo adentro de esa familia, no éramos parte de ese sistema familiar. Entonces vamos a reconocer que en cada sistema familiar ocurren cosas, que hay aprendizajes, que hay maestros y que cada sistema familiar tiene sus lecciones, así como el tuyo, tu sistema, otros sistemas también. Entonces desde ese lugar, desde identificar qué estoy comparando, en qué lugar de esa comparación me estoy poniendo, si me estoy dejando caer en un rol de víctima y eso me avergüenza, entonces los vamos a ir viendo desde ese lugar para poder ir erradicando esta sensación de vergüenza. Veamos ahora los pasos para poder sanar estas heridas. Lo que vamos a hacer es el camino inverso a la forma en la que se desarrollaron. Entonces, comenzaste siendo un niño recién nacido que era una esencia única, que se estaba explorando, que empieza a conocerse, a ver quién es. Pero había adultos que estaban indicándote quién tenías que ser, quién no tenías que ser, cómo moldarte a la sociedad, de qué forma pensar, qué estaba bien, qué estaba mal. Y entonces, en este proceso de programación que hacen los adultos sin darse cuenta y con sus mejores intenciones, es que en tu interior sentiste que no estaba bien ser quien eras, que en esta exploración de tu verdadera esencia no estaba bien quien estabas siendo. Por eso aparece el dolor, la rebeldía, los berrinches, porque me duele que no me estén dejando ser quien soy, me duele que no me amen por quien soy, que no me acepten. Luego de esos berrinches, de esos caprichos, de ese dolor, aparece la resignación. Una resignación en la que construyo la máscara que me va a permitir amoldarme a este mundo en el que se me está exigiendo que sea de una determinada forma, distinta a quien soy, pero que esa es la forma en la que voy a ser aceptado y amado. Entonces estas máscaras tienen que ver con las 5 heridas que ya vimos, que tienen un video por cada herida en este canal para que lo puedan ver. Resumidamente tenemos la máscara de huidizo para quien tiene la herida de rechazo. Entonces su estrategia para ser aceptado y amado, ya que ser quien es no está bien, es huir. Huyo, me escondo, me aíslo incluso de mí mismo para evitar el dolor de ser rechazado. Quien tiene la herida de injusticia es quien creó una máscara de rígido. Entonces voy a hacer lo más perfecto posible a ver si sí se me da el valor que tengo, porque no sentí que se me diera valor. Quien tiene la herida de abandono va a generar estrategias para ser atendido, para captar la atención, para no volver a sentir el dolor de ser abandonado. Quien tiene la herida de humillación va a tener estrategias que tienen que ver con ser útil para los demás, ayudar, ser bueno, para que los demás no se atrevan a humillarlo nuevamente. Y quien tiene la herida de traición va a tener la estrategia de controlar todo para que no haya lugar a una nueva traición. Entonces, luego de estos berrinches, de estos dolores, aparecen estas estrategias, estas máscaras que tienen que ver con el amoldarme al mundo como quieren que me amolde sin volver a sentir el dolor de no ser aceptado por quien soy. Entonces, para hacer el camino inverso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuál es mi máscara. Por eso necesitamos ver cada uno de estos 5 videos, conectar con cada una de estas heridas para ver cuál tengo en mayor medida, en menor medida, cuáles sí, cuáles no, y poder reconocerlas en mí para a partir de ahí hacer el proceso de regreso. Entonces, puede aparecer dolor, puede aparecer una crisis personal por el verme espejado en estas heridas. Entonces, luego de este proceso, de este dolor, de estos berrinches, de esta angustia que puede aparecer por reconocer estas heridas en mí y cómo están afectando mi presente y lo que me muestran de mi pasado, voy a empezar un proceso de reconexión con mi ser.
con mi ser más auténtico. Entonces hago el camino inverso y vuelvo a esa esencia con la que nací, a ese ser que yo era cuando nací, que se estaba explorando a sí mismo, que estaba buscando descubrir quién era. Y voy a nuevamente ir por el proceso de descubrir quién soy, de conectar conmigo, con mi esencia. Ese es el camino de regreso que hacemos al ser único que somos. Y esta es la clave para que puedas transformar tus heridas, para que puedas sanarlas y empezar a experimentar una vida desde ese ser único que siempre fuiste. Y les dejo dos datos súper importantes. El primero, muchas veces nos quedamos con la sensación de que una determinada situación o persona nos despiertan esta herida. Parece esta herida, sea cual sea de las 5, a partir de una situación que se da actualmente. La realidad es que si en este momento de tu vida, por alguna situación, vos percibiste rechazo, abandono, humillación o la herida que fuera, esta herida ya existía en vos. Esta herida ya se sembró en aquella infancia, en aquella gestación y ya existía. Solamente que esta persona, personas o situación la despiertan, ponen luz sobre esa herida que ya existía en vos. Por lo tanto, cuando hay situaciones que nos despiertan estas heridas, que nos hacen verlas, tenemos que agradecerlas. Tenemos que agradecer a la situación y a esas personas que formaron parte de esa situación, que despertaron la herida, porque nos dan el lugar, la luz para ver que esa herida ya existía en nosotros. Y por lo tanto, a partir de ahí es que podemos dar el primer paso en hacer el camino de regreso a nuestra esencia. Otro segundo dato que les dejo es la importancia de poder revisar lo que fue la infancia de mamá y de papá, conectar con las heridas de mamá y de papá y en el mejor de los casos poder tener conversaciones con ellos para poder ver y entender de qué forma ellos percibieron sus infancias, qué heridas cargaron ellos e incluso ver cómo se sintieron ellos con respecto a nosotros, porque si yo me sentí rechazado o rechazada por mamá o por papá, quizás mamá y papá también se sintieron rechazados por mí de alguna forma o traicionados por mí, ¿no? Entonces, esta claridad que puedo sumar en mi sistema familiar es súper nutritiva, tanto para mí como para el resto de los integrantes que se abran a ese tipo de trabajo. Espero que les sirva esta información, que les sirva como base para empezar a explorarse. Les sugiero tomar nota, escribir, ponerse a conectar con la culpa, con el perdón, con la vergüenza, con el camino de regreso a su esencia, que pongan manos a la obra para poder transformarse desde este lugar. Dato importante a tener en cuenta, hay personas que idealizan a mamá y o a papá. En ese caso resulta difícil conectar con la sanación de estas heridas porque nos estamos quedando con la idea de que mamá o papá eran perfectos. En estos casos hay algo extra que tenemos que trabajar y se trata de traer a mamá y a papá o a alguno de los dos a un sentido más humano, un aspecto más humano de ellos en donde podamos conectar con aquellos aspectos que tuvieran negativos, aquellos errores que pudieran cometer como personas, aquellos aspectos que quizás no estaban tan buenos, poder verlos, poder darnos el permiso de verlos. Porque si los estamos idealizando significa que tenemos algo extra a trabajar, que hay algún motivo inconsciente por el cual no nos estamos permitiendo ver a mamá o a papá de una forma más humana, considerando que claramente son 100% humanos, ¿no? Entonces tenemos que atravesar ese camino, trabajar en este camino para poder verlos de una forma humana. Y eso va a tener que ver 100% con la sanación de las heridas que estés cargando hoy.